los que habéis asistido a otros webinars anteriores ya sabéis que lo que pretendemos a través de estas pequeñas formaciones es acercaros, ¿no?, las normas ambientales a vuestras organizaciones, sobre todo para traduciroslas, ¿no?, que en muchas ocasiones, bueno, son complicadas de comprender y todavía más complicadas de aplicar. Entonces, el objetivo es este, ¿no? A través de estos webinars, acercaros a estas normas, traduciroslas, que podáis entenderlas en un lenguaje más humano, por así decirlo, y que sepáis cómo afrontarlas, ¿no?, cómo poder cumplirlas de una manera sencilla, ya sea a través de nuestra ayuda o como consideréis. Como comentaba Iván, nos vamos a centrar en otorgaros aquí información clave sobre este nuevo Reglamento Europeo de Envases. Como ya sabéis, hicimos hace poquito, como ha dicho Iván, bueno, un poquito ya han pasado unos cuantos meses, otro webinar también donde os acercamos este reglamento. La diferencia básica era que cuando os presentamos el contenido del otro webinar, lo hicimos sobre el contenido del texto provisional o del borrador que teníamos de este Reglamento Europeo de Envases, y ahora el contenido de este webinar versa sobre ya el texto definitivo, ¿vale?, sobre el Reglamento Europeo de Envases, que ya está aprobado, que incluso ya está en vigor. Luego hablaremos un poquito más de fechas para que controléis un poco todo este tema, pero en teoría ya aquí no va a haber modificaciones. Es decir, todo lo que comentemos va a ser tal cual se va a aplicar a lo largo de los próximos meses, incluso años, ¿vale? Lo que os comentaba. Haremos otros webinars, porque nuestro objetivo es eso, intentaros acercaros la normativa a un lenguaje que podáis comprender. Haremos otros webinars, ya os comentaremos fechas próximamente, en torno a la ley de desperdicio alimentario, que también se ha aprobado hace apenas una semanita y consideramos que es interesante que conozcáis. Todo el tema del paquete ómnibus, a todas aquellas empresas que os afectaba la CSRD para presentar informes de sostenibilidad, también os comentaremos cómo queda este tema, que sabemos que muchas empresas, sobre todo las de gran tamaño, estáis un poco ahora dubitativas con esta cuestión. También lo trataremos en webinars que celebremos posteriormente. También huella de carbono, que ha habido novedades, ha habido nuevas normativas que han entrado hoy en vigor y suponen también alguna novedad para las empresas, y todo lo que tiene que ver también pues, con el EUDR, la normativa de deforestación también, ¿vale? Entonces, entra este webinar dentro de este paquete de acercaros. Si podéis quitaros el sonido. Una solicitud de muestras, es que como ha puesto que es muy urgente. Iván, si quieres silenciar y abro yo el micrófono mío otra vez. Sí. Bueno. Vale, continúo ahora sí. Estás sin micro. Ahora. Nos vamos a centrar en el nuevo Reglamento Europeo de Envases, ¿vale? El Reglamento 2025/40 del Parlamento y del Consejo Europeo del 19 de diciembre de 2024. Vale. Un poco, como siempre explicamos, cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser el índice de contenidos para que lo tengáis un poquito en cuenta. Muy brevemente, como hacemos siempre, nos vamos a centrar en la problemática y en el marco normativo, ¿vale? Para que entendáis un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos y el punto en el que se encuentra actualmente este instrumento legal. Hablaremos también de manera un poquito más detallada de cuáles son las etapas y situación actual del Reglamento Europeo de Envases, desde cuándo se viene trabajando y en qué punto se encuentra actualmente, los objetivos generales de la norma, el ámbito objetivo de aplicación, muy importante también, y luego ya nos centraremos de manera mucho más concreta y detallada en los requisitos del reglamento, ¿vale? En esas 5 líneas de acción que se incluyen en el reglamento en materia de prevención, reutilización, reciclaje, etcétera, compostabilidad, etcétera. Cuáles son las obligaciones que en cada una de estas líneas de acción incluye este reglamento, bueno, obligaciones, prohibiciones y objetivos, y luego para finalizar, hablaremos también de las obligaciones que afectan a los diferentes actores, ¿vale?, que formáis parte del sector de la alimentación, dependiendo de si sois fabricantes, si sois distribuidores, bueno, para que tengáis un poco más claro cuáles son esas obligaciones más directas y sobre todo más urgentes, porque estas sí que empiezan a aplicar desde agosto del 2026, que vais a tener que cumplir, ¿vale?, dependiendo de qué situación tengáis dentro de la cadena de valor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la problemática de los envases? ¿Por qué la Comisión Europea ha decidido aprobar y que entrara en vigor un instrumento legal en materia de envases? La problemática principal es, bueno, que la Comisión Europea considera que existe, es que actualmente los envases que se ponen en el mercado utilizan grandes cantidades de materias primas vírgenes, ¿vale? Y nosotros lo vemos, al hacer las declaraciones, en muy poquitos casos y sobre todo en el sector de la alimentación
todavía es un tema más notable, ¿no? y más significativo. Todavía hay muchos envases que efectivamente no tienen porcentaje de material reciclado, ¿no? Entonces, para la Comisión Europea esto es un problema bastante grande, sobre todo para implementar la economía circular, ¿no? Que se basa en la reducción de la extracción de recursos naturales y en que cada vez los materiales están circulando más tiempo, ¿no? A lo largo de su vida útil en el mercado. Pues actualmente es la problemática que la Comisión Europea pone sobre la mesa, ¿no? Pues para elaborar este instrumento legal y ponerlo en marcha. Otra de la problemática que ve la Comisión Europea en este sentido es la gran cantidad de envases que se generan y sobre todo que este número va en aumento. En el webinar anterior, no sé si os acordáis, bueno, presentamos una diapositiva que en este webinar no lo hemos querido meter para no centrarnos tampoco mucho en esto, cómo la tasa de reciclabilidad de los envases iba en aumento, pero también aumentaba la cantidad de envases que se generaban, ¿vale? A lo largo de los años. Entonces, por desgracia, aunque la tasa de reciclabilidad aumente, va a un ritmo más elevado la cantidad de envases que se van generando. Entonces, la diferencia entre esas dos líneas cada vez va siendo más amplia. Lógicamente, para la Comisión Europea y para los gobiernos, esta es una problemática bastante grande que hay que atajar, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de este reglamento es justamente intentar reducir en la medida de lo posible las cantidades de envases y sobre todo que la reciclabilidad también vaya mejorando, ¿no? Que luego comentaremos. Otro de los problemas, los bajos niveles que existen de reutilización y de recogida. Lo mismo que nos ocurre con el tema de las materias primas vírgenes. Nosotros hemos visto la problemática que en la mayoría de declaraciones que hemos presentado, que han sido muchas tanto ante los scraps como ante el Ministerio, donde reportamos los datos sobre los envases que las empresas ponéis en el mercado de manera individual, hemos visto que en la mayoría de los casos se declaran envases de un solo uso, ¿vale? No envases reutilizables. Entonces, justamente lo que pretende este reglamento es bueno, pues intentar reducir en la medida de lo posible esos envases reutilizables y fomentar en la medida de esos envases de un solo uso, perdón, y fomentar en la medida de lo posible los envases reutilizables, ¿vale? Para que, bueno, pues justamente lo que comentábamos de la economía circular. Y otra problemática, pues la ineficiencia del reciclado, ¿vale? Se exige, por un lado, que se incorpore un porcentaje mínimo, y luego lo veremos, datos concretos, de material reciclado en los envases, pero por otro lado, muchos envases no son reciclables porque no existen instalaciones de reciclaje que puedan aportar, ¿no? ese mínimo de reciclabilidad a esos envases. Entonces, bueno, pues es una problemática bastante significativa que justamente la Comisión quiere abordar a través de este reglamento. Entonces, todas estas cuestiones que hemos comentado muy brevemente son obstáculos, como os comentaba, para la consecución de esa economía circular, ¿vale? Transitar del sistema económico lineal a un sistema económico circular, que es lo que se está pretendiendo, sobre todo a través de las últimas normas que están entrando en vigor en materia ambiental, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y luego también es muy importante para tratar de reducir el máximo posible las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que también es otro tema en el que se está enfocando muchísimo tanto la Comisión Europea como los gobiernos y los ordenamientos jurídicos nacionales, y con esta problemática sobre la mesa se hace muy difícil, ¿vale? Reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero y pues transitar así hacia una descarbonización, ¿no? Os hemos querido incluir aquí un poco cuál es el marco normativo en materia de envases en el territorio nacional. Seguramente la mayoría de vosotros ya lo conocéis porque lo venís trabajando desde hace tiempo. Pero bueno, por daros un poco así una pincelada de cómo estamos ahora a nivel nacional, porque luego hablaremos de esas disposiciones normativas del Reglamento Europeo que entran en conflicto con disposiciones del actual Real Decreto de Envases, ¿vale? Y cómo creemos que pueden ir adaptándose poco a poco. Entonces, en el año 2020 se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular, que ya venía tratando de manera un poquito superficial estos temas. Fue en el año 2022, concretamente en abril del año 2022, cuando el Gobierno aprueba y pone en marcha la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Esta ley ya sabéis que se centra pues, en todo el tema de gestión, almacenamiento, etiquetado de residuos, pero también incorpora varias medidas fiscales, entre las cuales se encuentra el famoso impuesto al plástico, ¿vale? El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables o de un solo uso. Entonces aquí ya se empieza a ver un poco cuál iba a ser esa evolución y esos próximos pasos que se iban a tomar a nivel normativo para incrementar las obligaciones o las medidas en torno a la reducción, prevención de envases.
Es unos meses más tarde, en diciembre del año 2022, cuando entra en vigor el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Y es ahora esta normativa y la Ley de Residuos Sólidos Contaminados, las dos normas que en materia de envases tenemos actualmente en vigor en todo el territorio nacional, ¿vale? ¿Cuál es el marco normativo en materia de envases en la Unión Europea? Esto lo mostramos también un poquito por encima y de manera superficial, como decimos siempre, para que veáis un poco cuál ha sido la evolución, sobre todo porque en cuestiones ambientales, como yo creo que son un poquito más recientes, ¿no? Las empresas no están, bueno, llevamos años ya trabajándolo, ¿no? Sobre todo a las grandes empresas, pues han estado obligando desde hace muchísimo más tiempo y con obligaciones mucho más estrictas en el ámbito de medio ambiente y sostenibilidad. Pero bueno, no llevamos 40 años con esto, como con otras cuestiones que sí que tenemos que cumplir, entonces no está tan integrado dentro de nuestra estrategia o de la actividad diaria de nuestra organización, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos hemos encontrado empresas que el tema de los envases o cualquier otra normativa en materia de medio ambiente, pues la consideran como algo, bueno, algo pasajero. Será, yo qué sé, que a la comisión le ha dado por establecer estas medidas ahora y probablemente dentro de un futuro ya se les pase o dejen esto en stand-by o no haya inspecciones. Bueno, pues a través de este cronograma nos damos cuenta de que no, ¿vale? Que son cuestiones que se vienen trabajando desde hace muchos años. Bueno, en este caso, un poco todo lo relacionado con la economía circular en el ámbito de la Unión Europea desde el año 2015. Llevamos ya 10 años trabajando desde la Unión Europea más a fondo en estas cuestiones hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, que veáis un poco de dónde viene para sobre todo que conozcáis cuál va a ser la evolución y que esto no es un tema que se va a quedar aquí, sino que va a seguir avanzando, se van a seguir estableciendo más obligaciones, más prohibiciones, cuestiones más estrictas, más requisitos en torno a la cuestión de los envases y el resto de cuestiones en materia ambiental y de sostenibilidad en general. Entonces, para hacer un barrido rápido, así a nivel cronográfico, de cronología, en el 2015 se publicó el Plan de Acción para la Economía Circular. En el 2018 la estrategia de plásticos. El mismo año entraron en vigor las directivas de vertidos de residuos y envases. Un año más tarde, en el 2019, la directiva de reducción del impacto de ciertos productos de plástico en el medio ambiente y en la salud humana. Y ya en 2020 se publicó el Green Deal, ¿vale? El famoso Pacto Verde Europeo. Este es un documento que sienta las bases para para casi todas las normativas en materia de medio ambiente y sostenibilidad que van a entrar en vigor con posterioridad a este año, ¿vale? Sienta un poco las bases y esas líneas de acción a tomar en materia de medio ambiente, de reducción de impacto, ¿no? Y por supuesto el tema de los envases entra dentro de esta línea de acción, ¿no? Es por ello por lo que a principios del 2020, ahora veremos fechas un poco más específicas y la situación en la que se encuentra el reglamento, a principios del año 2025 se aprueba este reglamento europeo de envases, ¿vale? Entonces, ¿cuáles han sido un poco las etapas y en qué situación actual se encuentra este reglamento? Como hemos dicho, todo el tema de economía circular a nivel europeo se venía trabajando desde el 2015, el reglamento europeo se viene trabajando desde finales del 2022, ¿vale? Fijaros lo rapidillos que hemos sido aquí en España, no sé si de manera positiva o negativa, que cuando se empezó a plantear la primera propuesta de la Comisión para la puesta en marcha de un instrumento legal como es lo que actualmente se ha conseguido a través del Reglamento Europeo de Envases, en España estábamos a punto ya de publicar el Real Decreto de Envases, ¿vale? Nos adelantamos bastante. Luego veremos y cada uno que juzgue si nos hemos adelantado y hemos conseguido algo positivo o no, porque quizás ahora tengamos que adaptar ciertas cuestiones. Pero bueno, la realidad es la que es, ¿vale? Entonces, finales del año 2022 se propuso... la Comisión propuso la elaboración de un instrumento legal que tratara la problemática de los envases. Un año más tarde, en diciembre de 2023, esta propuesta fue puesta en marcha por el Parlamento y el Consejo Europeo. En marzo de 2024 se consiguió llegar a un acuerdo político provisional y la aprobación por el Coreper del Consejo. Se aprobó posteriormente por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y en abril del 2024 se aprobó finalmente por el Parlamento Europeo esta propuesta, ¿vale? Un mes más tarde, en mayo de 2024, bueno, ya habéis visto un poco todo el recorrido que ha tenido, ¿no? Que no es aprobar estos textos no es algo fácil, ¿vale? Se aprobó por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente y en principio se revisó el tercer trimestre, del año 2024
y finalmente en el último trimestre de 2024 se aprobó, ¿vale? el texto definitivo y se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en el año 2025, o sea, ahora, hace 2 mesecitos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Me ha parecido interesante, nos ha parecido interesante incluir esta diapositiva en el webinar de hoy, porque es cierto que consideramos que algunas empresas tienen un poquito de confusión, como es lógico, con el tema de la aprobación, publicación, entrada en vigor. Es un poco lío, ¿no? Son demasiados términos jurídicos que muchas veces no sabemos si el hecho de que se haya aprobado es que ya ha entrado en vigor, si el hecho de que se haya publicado es que ya está aprobado y entonces ya directamente. Entonces, para que tengáis un poco un esquema muy sencillo de las fechas, ¿vale? Cuándo se ha publicado, cuándo ha entrado en vigor y cuándo será aplicable, ¿vale? Lo dicho. El Reglamento Europeo de Envases ha sido publicado el 22 de enero del 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entró en vigor unos días más tarde, ¿vale? El 11 de febrero de 2025, pero no será aplicable hasta a partir del 12 de agosto de 2026, ¿vale? Que es lo que adelantaba antes Iván. Es decir, el hecho de que ya esté en vigor no quiere decir que ya sea aplicable. El reglamento ya está en vigor, pero muchas de las disposiciones que contiene el mismo, que ahora hablaremos de ellas más en detalle, no van a empezar a ser aplicables hasta el 12 de agosto de 2026. Y como veremos, muchas de ellas no serán aplicables hasta fechas posteriores, ¿vale? Hablamos de 2027, 2028, 2029, 2030, 2038, 2040. Entonces, como dice Iván, nos vamos a centrar en las obligaciones más a corto plazo, ¿vale? Sobre todo, pues porque lo que pasa en 2040 sí tenemos que comentarlo porque aparece recogido en el reglamento, pero bueno, quedan muchos años para podernos adaptarnos y pueden pasar todavía muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, en todo caso, la aplicación de este reglamento en los ordenamientos jurídicos nacionales, es decir, en cada Estado miembro de la Unión Europea, va a ser de aplicación directa, ¿vale? Recordad que los reglamentos, a diferencia de otros instrumentos legales, no necesitan una normativa que los transponga al ordenamiento jurídico nacional, ¿vale? Entonces, este reglamento ya está en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea y va a empezar a ser aplicable a partir del 12 de agosto de 2026 en todos los Estados miembros de la Unión Europea, independientemente de que esos Estados miembros saquen otras normas de envases o no, ¿vale? No necesita ningún documento de transposición. ¿Cómo va a afectar de manera general? Luego entraremos un poco más al detalle en ciertas cuestiones. ¿Cómo va a afectar el contenido de este reglamento al ordenamiento jurídico nacional, en este caso, ¿no? Al Real Decreto de Envases y a otros ordenamientos, otras normativas, ¿no? De envases que tengan otros países de la Unión Europea? Bueno, pues los objetivos a simple vista parecen muy positivos, ¿no? Que es completar la legislación europea, creando condiciones y requisitos armonizadas para la introducción de envases en el mercado de la Unión Europea y también puntualizar la legislación nacional, ¿vale? Yo considero que realmente el fin de este reglamento es muy positivo, sobre todo para las empresas que, como muchas de vosotras, que no solo vendéis vuestros productos envasados en el mercado nacional, ¿no? Sino que también exportáis a otros países de la Unión Europea. O sea, nosotros lo vemos con muchos clientes, que ahora mismo es un jaleo, perdón por la palabra, tener que estar viendo si, es que yo ahora vendo X productos en Portugal, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Todo el tema de etiquetado, ¿me tengo que inscribir en algún registro? O sea, es un lío, ¿no? Para muchos de vosotros el tener que estar pendientes de qué es lo que existe ahora en materia de normativa de envases en esos países donde exportáis y qué es lo que va a venir también, ¿no? Entonces, este reglamento europeo de envases yo creo que ahora se puede ver como un trabajo extra o como nuevas obligaciones, nuevas prohibiciones, nuevos objetivos, pero yo creo que a la larga, cuando todo esto se vaya asentando un poco más y las empresas empecéis ya a cumplir con estas obligaciones, creo que va a ser más positivo, sobre todo para las que exportáis, ¿no? Fuera de la Unión Europea, porque no va a haber riesgo de que estéis incumpliendo una normativa de otro país de la Unión Europea, ¿vale? De otro Estado miembro por desconocimiento, que ahora muchas veces es lo que ocurre. Conocemos lo que hay en España, exportamos a Francia y no sabemos cómo tenemos que etiquetar en Francia o si tenemos que darnos en algún registro de ahí. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que a la larga sí que va a ser algo positivo y que creo que las empresas pueden llegar a agradecer, aunque ahora se vea, y me daréis la razón, como más carga de trabajo, ¿no? Más obligaciones, más trámites, más burocracia. Bueno, también desde ADESA estamos para poder facilitaros todo este proceso de cumplimiento, ¿vale? Ya lo sabéis. ¿Cuáles son los objetivos generales de este instrumento legal? A modo así muy, muy esquemático. El primero de ellos, reducir la cantidad de envases introducidos en el mercado de la Unión Europea en términos de peso y de volumen, evitar los envases innecesarios,
incrementar, como comentaba antes, la reutilización de los envases, aumentar también la cantidad de material reciclado que lleven los envases que se pongan en el mercado de la Unión Europea, y aquí hace una especial mención al plástico, ¿vale? Se centra bastante en los envases de plástico, ¿vale? Que luego también lo comentaremos. Y también otro de los objetivos, reducir la eliminación definitiva, ¿vale? De los residuos de envases y la cantidad de residuos que se depositan en vertederos. Si os fijáis, realmente estos objetivos generales son los objetivos que ya se recogen en el Real Decreto de Envases, ¿vale? A nivel nacional coinciden, la mayoría de ellos coinciden y los objetivos son comunes. Vale, ¿cuál es el ámbito objetivo del reglamento? Es decir, ¿a qué envases afecta este reglamento? Que es otra de las dudas más comunes, ¿no? Y sobre todo la duda principal, ¿vale? Yo quiero saber a qué envases afecta. Bueno, pues este reglamento se aplica a todos los envases que se introduzcan en el mercado de la Unión Europea, ¿vale? En cualquier país de la Unión Europea, y a todos los residuos de envases, independientemente del tipo de envases o del material utilizado, ya sean envases primarios, envases secundarios o envases terciarios, ¿vale? Es decir, a todos los envases, independientemente del material del que estén compuestos, plástico, cartón, madera, aluminio, corcho, textil, da igual el material del que estén compuestos, aplica a todos, y también ya sean domésticos, ya sean comerciales, ya sean industriales, primarios, secundarios, terciarios, ¿vale? Es decir, la aplicación es general. No se salva ningún envase, ¿vale? Entonces, os he querido poner aquí una diapositiva que me parecía bastante interesante, porque es cierto que este reglamento, a pesar de que aplica a todos los envases, sí que hace una especie de mención o de aclaración sobre lo que no considera un envase y lo que sí considera un envase. Y aquí veréis que en algunos casos hay una diferencia entre lo que viene recogido actualmente en el Real Decreto de Envases que tenemos ya en vigor a nivel nacional y lo que establece esta nueva norma, ¿no? Entonces, el Reglamento Europeo de Envases dice que no es un envase cualquier artículo que forme parte integrante de un producto y cuyos elementos estén destinados a ser utilizados, consumidos o desechados juntos, ¿vale? Con el propio producto. Tampoco considera un envase las pinturas, las tintas, los barnices, las lacas y los adhesivos que son aplicados directamente en un producto, ¿vale? Pero por otro lado, sí que considera un envase las bolsitas de té, las de café, ¿vale? Que en la práctica se eliminan junto con el residuo del producto. También considera un envase las etiquetas que estén colgadas directamente del producto o colocadas en él, pues como puede ser una etiqueta que se adhiera a una pieza de fruta, o las etiquetas que vienen pues en algunos productos de charcutería, ¿no? Que vienen un producto de charcutería, puede ser, yo que sé, una sobrasada, un chorizo con una cuerdita y luego la propia etiqueta. Pues también lo considero un envase. Y como he dicho, las etiquetas adhesivas colocadas en frutas y hortalizas, ¿vale? Entonces, hace esa diferenciación entre lo que no es un envase y lo que sí, que en este caso consideraría como envase, ¿vale? Y habría que tenerlo en cuenta. ¿Cuál va a ser entonces un poco a modo general, la sinergia que pueda existir entre los Estados miembros y este reglamento, ¿no? Entre las normativas de envases que puedan tener los Estados miembros y el reglamento europeo? Bueno, se va a estructurar de una manera muy sencilla, y es que ningún Estado miembro puede restringir, prohibir ni obstaculizar la comercialización de envases que cumplen con los requisitos de sostenibilidad, etiquetado e información, que luego hablaremos, que recoge el reglamento, ¿vale? Sí que es cierto que estos estados pueden establecer objetivos más ambiciosos, más restrictivos o más concretos, ¿vale? Pero siempre sin prohibir esa comercialización. Es decir, que si vosotros, vuestro envase cumple con esos requisitos que está estableciendo actualmente el reglamento, tendríamos que echar mano de si el Real Decreto de Envases establece objetivos más concretos, pero nunca se os podrá prohibir la comercialización de esos envases, ¿vale? En ningún caso. Puede ser que tengáis que cumplir esos objetivos o cumplir unos objetivos un poquito más estrictos en caso de que así lo determine el Real Decreto de Envases a nivel nacional en este caso, o cualquier normativa en materia de envases de cualquier otro Estado miembro. Pero nunca los Estados miembros pueden prohibir ni obstaculizar esa comercialización, ¿vale? Entonces, como os comentaba un poco al inicio, nosotros, bueno, el Reglamento Europeo de Envases establece una serie de objetivos, prohibiciones y obligaciones diferenciadas en 5 líneas de acción diferentes, ¿vale? En 5 políticas de acción diferentes. Por un lado, la prevención, por otro lado, la reutilización, por otro, la reciclabilidad, la compostabilidad y el contenido reciclado, ¿vale? Entonces, nosotros a partir de ahora nos vamos a centrar un poco en
cuáles son esas obligaciones, prohibiciones y objetivos que el Reglamento Europeo de Envases determina para cada una de estas 5 líneas de acción, ¿vale? De manera específica. En la primera de ellas, en materia de prevención, el reglamento nos dice que a más tardar para el 1 de enero del año 2030, en los envases colectivos o secundarios, los envases de transporte, que son los envases terciarios, y en los envases de productos que se adquieran a través de comercio electrónico, de e-commerce, siempre y cuando sean de un solo uso, el ratio de espacio vacío no debe superar el 50%, ¿vale? Entonces, no va a ser obligatorio para los envases primarios que no se comercialicen a través de comercio electrónico, como pueden ser pues, la típica bolsa de patatas, pero sí que esta obligación va a aplicar a todos los envases secundarios y terciarios, ¿vale? Como pueden ser cajas, como pueden ser palets o cualquier envase secundario o terciario que utilicéis, ¿vale? Para transportar o para agrupar los productos que vosotros ponéis en el mercado. Aquí una puntualización importante que os la hemos incluido: el espacio que esté rellenado dentro de ese envase con materiales de relleno, como pueden ser plástico de burbujas, recortes de papel, almohadillas de aire, eso también se considera espacio vacío, ¿vale? Entonces, esto va a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2030 y a más tardar el 12 de febrero de 2028, la Comisión va a adoptar actos de ejecución para determinar qué método de cálculo se va a utilizar para calcular esa ratio de espacio vacío. Como veréis, muchas de las obligaciones que comentaremos ya tienen una fecha concreta, sobre todo el a más tardar para esta fecha, pero para muchas cuestiones la Comisión establece la aprobación futura de actos delegados donde se detallen determinadas cuestiones, ¿vale? Entonces, por eso creo que, se me olvidó comentarlo antes, que probablemente dentro de unos meses repitamos este webinar con el objetivo de, teniendo ya sobre la mesa esos actos de ejecución donde ya se han detallado más cuestiones, pues podamos volver a volcaros y otorgaros esa información de valor para que sepáis cuál es la situación en ese momento, ¿vale? Porque, como os digo, para la mayoría de cuestiones ya tenemos fecha, pero la Comisión todavía va a tener que seguir trabajando en estos temas para detallar muchas de las cuestiones que se establecen en este reglamento a través de actos delegados o a través de actos de ejecución, ¿vale? Entonces, como eso va a ir entrando en vigor sobre la marcha, nosotros obviamente estaremos pendientes para en un futuro facilitaros toda esa información, ¿vale? Otro de los objetivos, aparte de poner un límite al espacio vacío de los envases secundarios y terciarios, va a ser que a partir del 1 de enero de 2030 los fabricantes o importadores tienen que garantizar que todos los envases que introducen en el mercado, ¿vale? Ya sea nacional o de otros países de la Unión Europea, su peso y su volumen está diseñado al mínimo necesario, ¿vale? Para garantizar la funcionalidad de ese envase. Entonces, el objetivo es reducir cada envase a un tamaño mínimo necesario, tanto en peso como en volumen como en capas. Y en este sentido, se prohíbe la comercialización de envases que tengan fondos falsos, que tengan dobles paredes o que tengan otras características que se destinen solo a aumentar la percepción del volumen del producto, ¿vale? Esto a partir también del 1 de enero de 2030. Quedan pues, casi 5 años. Pero bueno, las empresas que queráis ir trabajándolo, o sea, no esperéis, obviamente, ¿no? a que se vaya acercando el año 2029 para poneros con esto, pero bueno, todavía tenemos margen suficiente, eso es cierto. Las empresas que queráis ir trabajándolo ya, maravilloso, porque os adelantaréis a la normativa, así que bueno. En esta diapositiva, tampoco me voy a detener mucho. Aquí os hemos hecho también una especie de resumen, ¿vale? De las cantidades máximas de sustancias PFAS que se van a permitir en los envases para poder comercializarlos, ¿vale? A partir del 12 de agosto de 2026. ¿Por qué digo que no me voy a detener mucho en esta diapositiva? Porque estas sustancias ya tienen su normativa, su legislación propia, sus propios límites, entonces probablemente sean mucho más estrictos que estos, ¿vale? A nivel nacional. Entonces, nosotros os lo hemos querido incluir para que veáis un poco que en este sentido el Reglamento Europeo también regula estas cuestiones y pone un límite a estas cuestiones y va a prohibir introducir en el mercado de la Unión Europea envases alimentarios con concentraciones de estas sustancias superiores a las que aquí os indicamos, pero bueno, que sepáis que tiene su propia normativa aparte y que en principio habrá que estar a la que sea más estricta, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis, nosotros os lo incluimos.
Otra de las cuestiones en materia de prevención que incluye este reglamento, pues directamente a partir del 1 de enero de 2030 va a prohibir que se comercialicen en el territorio de la Unión Europea determinados tipos de envases, ¿vale? Los tenéis aquí, serían los envases agrupados de plástico de un solo uso que tengan un fin comercial. Aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es que cada vez que voy al supermercado lo veo y me acuerdo de esta prohibición. Os pongo un ejemplo. Si vosotros vendéis algún producto, yo lo veo mucho con el caldo que viene en Tetra Briks, ¿no? Que se vende el Tetra Brick individual y luego puedes comprar un pack de 2 Tetra Briks de caldo o del producto que sea y viene agrupado, ¿no? Con un envoltorio o con un film retráctil, ¿no? Para que se pueda consumir en pack. En este caso, ese envase, ese film, esa película para retractilar, su finalidad es meramente comercial. Es que yo como consumidora o cualquier otra persona coja, ¿no? esos dos Tetra Briks en vez de comprar solo uno. Entonces, esto va a estar prohibido, ¿vale? Solo se va a permitir esos envases agrupados de plástico de un solo uso cuando el fin sea también para transportar. O sea, cuando sea para transportar, sí que va a estar permitido, por supuestísimo, pero si únicamente tiene un fin comercial, a partir del 1 de enero de 2030, prohibida su comercialización, ¿vale? En todo el territorio de la Unión Europea. También se prohibirá la comercialización de los envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas no procesadas, ¿vale? Cuando superen el 1,5 kg. Esto nos extrañará porque realmente en la normativa nacional esta obligación ya está, bueno, esta prohibición, mejor dicho, ya está en vigor, ¿vale? Y no solo para envases de plástico, para envases de cualquier naturaleza, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos con un poco hemos cogido un poco la delantera. Otra de las prohibiciones, poner en el mercado envases de plástico de un solo uso llenados y consumidos en establecimientos Horeca, ¿vale? Tampoco se podrá comercializar a partir de enero del 2030 los envases de plástico de un solo uso monodosis, que son utilizadas, que llevan dentro condimentos, salsas, conservas, azúcar, crema para el café o aliños, ¿vale? Del sector Horeca. Esto ahora es bastante común verlo, que sepáis que en todo el territorio de la Unión Europea no se podrán comercializar este tipo de envases monodosis a partir de enero, ¿vale? Del 2030. Y tampoco se podrán comercializar las bolsas de plástico muy ligeras, excepto las de servicio de productos a granel, ¿vale? Entonces, influencia un poco del reglamento y del Real Decreto de Envases en materia de prevención. Pues lo primero comentaros, porque esto va a ser para todas las obligaciones que establezca el reglamento, los objetivos que establece el reglamento son objetivos obligatorios, ¿vale? No son aspiracionales. En el caso del Real Decreto de Envases, la mayoría de los objetivos son aspiracionales. Y de hecho, si leéis el texto del Real Decreto de Envases, viene como, se tratará de que para el 2030 el tanto por ciento de los envases sean, en este caso no hay se tratará, son objetivos que van a ser obligatorios, ¿vale? Entonces, el reglamento establece un objetivo mínimo obligatorio de reducir los residuos envases per cápita del 5% para 2030 respectivo al 2018. En cambio, el Real Decreto, en este sentido, establece un objetivo aspiracional, es decir, se tratará de que se reduzca el peso de los residuos de envases en un 13% para 2025 respecto al 2010. Entonces, aquí no coinciden ni las fechas, ni la forma de medirlo, ni los porcentajes. Veremos cómo se queda esto. Realmente, bueno, no afecta de manera tan directa a las empresas porque realmente es un objetivo un poco más general, ¿no? Reducir los envases de cantidades de envases per cápita, pero bueno, ya nos hace ver un poco las contradicciones que pueden existir entre las dos normativas, ¿vale? Otra de las cuestiones, lo que hemos hablado antes, respecto a los envases para frutas y hortalizas, en el caso del reglamento se prohíbe la comercialización de envases de plástico de un solo uso, ¿vale? Para este tipo de productos. Y en el caso del Real Decreto, lo que comentaba, no detalla el material, ¿vale? Del que deben estar compuestos estos envases para que aplique esta prohibición. ¿Vale? Y otra cuestión importante, el reglamento prohíbe la comercialización de los envases que hemos mencionado en el punto 4 y el Real Decreto no restringe, no habla de este tipo de envases y no los prohíbe, ¿vale? Entonces, probablemente el Real Decreto se modificará para añadir todas estas restricciones sobre estos productos, sobre la comercialización de estos productos que el reglamento sí que incluye, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo más probable es que el Real Decreto se acomode en este caso a la prohibición de comercializar estos envases, ¿vale? Que os comentábamos. Vale, pasamos al segundo bloque, que es el de la reutilización. Actualmente, seguramente los productores de producto que habéis hecho las declaraciones este año
o muchos de vosotros habréis tenido bueno, dudas o pequeños problemas o obstáculos para determinar si un envase que ponéis en el mercado es reutilizable o es un solo uso. Con muchos envases no hay duda, sobre todo los envases primarios no hay duda, ¿no? Suelen ser de un solo uso. En el momento en el que se adquieren por parte del consumidor Canalor y Cal, directamente se desechan y ya está. Pero esto ha habido bastantes dudas, sobre todo respecto a los palets. Los palets nosotros consideramos que son envases que pueden realizar varios ciclos y rotaciones a lo largo de su vida útil, pero muchas veces como empresa estos palets se compran, se ponen en el mercado y luego no sabemos qué pasa con ellos. A nosotros no nos retornan, no sabemos si nuestro cliente los desecha, llama a un gestor autorizado para que se los recoja, los vende o directamente los utiliza para transportar o vender su producto, ¿no? a otro cliente. Entonces, justamente el reglamento, bueno, la Comisión Europea es conocedora de esta problemática y lo que dice es que desde el 11 de febrero de 2025, es decir, ya, considera envase reutilizable todos los envases que hayan sido diseñados, concebidos y comercializados para ser reutilizados en múltiples ocasiones y para realizar las máximas rotaciones posibles a lo largo de su vida útil. También, para tener la consideración de reutilizables, tienen que poder ser descargados, vaciados, recargados o rellenados, siempre y cuando se mantenga en todo ese proceso la calidad, la seguridad y la higiene del producto que está envasado. También tienen que poder ser reacondicionados y tienen que poder reciclarse. Entonces, para poder demostrar todo esto, lo que nos dice la Comisión a través de este reglamento es que esto tiene que poder demostrarse a través de una evaluación de conformidad y una declaración de conformidad de la Unión Europea, ¿vale? También es muy probable que a través de algún acto delegado la Comisión especifique un poco más qué envase tiene la consideración de reutilizable, detallando el número mínimo de ciclos que ese envase tiene que realizar a lo largo de su vida útil para que se considere reutilizable, porque en muchas ocasiones ahora podemos estar poniendo en el mercado algún envase que sepamos que tiene 2 ciclos, ¿no? Yo lo pongo en el mercado, me vuelve y lo vuelvo a poner y ya no sabemos qué pasa con el envase, por lo que sea, porque se destruye, porque se daña. ¿Realmente eso es un envase reutilizable? Un envase que se ha puesto 2 veces en el mercado es un envase reutilizable. Ahora mismo, con el Real Decreto que está en vigor a nivel nacional, no lo sabemos. O sea, se deja un poquito a interpretación de cada uno. La interpretación en este sentido que nos ha dicho el Ministerio es, bueno, si no retorna es de un solo uso, pero puede ser que ese palet se esté poniendo en el mercado en varias ocasiones y que realice múltiples rotaciones, ¿no? A lo largo de su vida útil. Entonces, en este sentido, el reglamento pretende ser un poquito más concreto. Y siempre que se pueda demostrar que se cumplen con estos 5 requisitos, podemos demostrar ya que los envases que ponemos en el mercado son efectivamente envases reutilizables, ¿vale? No envases de un solo uso, pero necesitamos demostrarlo a través de esa declaración de conformidad que se realizará con posterioridad a hacer esa evaluación previa, ¿vale? En segundo término, respecto a la reutilización, también establece una serie de objetivos de envases reutilizables dentro de un sistema de reutilización. Cuando el reglamento habla del sistema de reutilización, es una especie de sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Que es lo que actualmente conocemos como SDDR a nivel nacional. Nosotros vamos a ir un poquito, creo, con más ventaja en este sentido que quizás otros países de la Unión Europea, porque al final esto ya lo tenemos por lo menos un poco más oído, ¿no? Por la normativa que tenemos a nivel nacional. Ya sabemos un poco en qué consiste esto de los sistemas de depósito, devolución y retorno, ¿no? Quizás para otros Estados miembros de la Unión Europea sea la primera que lo oigan, porque no tienen su propia normativa en materia de envases y lo primero que les viene de este tema es lo que establece el reglamento, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que establece esos objetivos mínimos de envases reutilizables dentro de un sistema de reutilización. Y a modo así un poco superficial, que sepáis que para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, con una serie de excepciones que luego comentaremos, a partir del 1 de enero del 2030 será obligatorio que mínimo un 10% de estos productos se comercialicen en envases reutilizables. Respecto a los envases terciarios, es decir, los envases de transporte, palets, films, para retractilar esos palets, etcétera, mínimo un 40% tienen que ser reutilizables a partir del 2030 y las cajas de agrupación, excepto las cajas de cartón, tienen que ser mínimo un 10% reutilizables a partir del año 2030, ¿vale? Os he puesto aquí también los objetivos a partir de 2040 para que los tengáis en cuenta. Ya veis que el incremento es bastante notable respecto a 10 años antes, al año 2030.
Todavía queda mucho, pero bueno, ahí os lo hemos reflejado, ¿vale? Para que también tengáis en cuenta un poquito cómo va a ser esa evolución y esas exigencias. Respecto al objetivo de poner en el mercado bebidas alcohólicas y no alcohólicas en envases reutilizables, como os comentaba, existe una serie de excepciones. Deja fuera el vino, deja fuera las bebidas espirituosas o muy perecederas y también deja fuera la leche y los productos lácteos, ¿vale? Respecto a esas cajas de envase secundario, deja fuera también de estos objetivos a las cajas de cartón. También a los envases que se utilicen para transportar mercancías peligrosas, porque tienen su propia legislación. También, como excepción, establece los embalajes de maquinaria pesada, el envase flexible de transporte en contacto directo con alimentos y los embalajes o envases de transporte de cartón, ¿vale? Los envases terciarios de cartón. El resto de envases, que ya veis que son casi todos, si vosotros no os aplica ninguno de estos, van a tener que cumplir con estos objetivos de reutilización, ¿vale? Aquí lo mismo, para que veáis un poco la comparativa, ¿vale? Entre los objetivos que establece el reglamento y el Real Decreto. Lo establecen de manera completamente distinta, porque ya veis que el reglamento se basa en envases, bueno, en determinados productos, luego en envases terciarios y en cajas de agrupación. En cambio, el Real Decreto lo diferencia entre envases domésticos, es decir, aquellos que pueden ser adquiridos por el consumidor final, y solamente divide entre bebidas y el resto de envases. Y luego, por otro lado, los comerciales e industriales, ¿vale? Todos los comerciales e industriales. Entonces, no coincide absolutamente nada, ni la forma de categorizar, ni de poner los objetivos. Entonces, bueno, pues habrá que estar al más restrictivo, ¿vale? Pasamos ya al tercer punto, que es el de la reciclabilidad, ¿vale? Es decir, envases reciclables, no contenido de material reciclado, sino reciclable, ¿vale? Aquí, además de manera bastante tajante, el reglamento nos dice que todos los envases que se introduzcan en la Unión Europea tienen que ser reciclables. No os asustéis, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco cuáles son nuestros objetivos y ese cronograma de cumplimiento de esta obligación, ¿vale? Que todavía tenemos margen. Aquí comentaros, el reglamento, que ya lo comentamos esto en el webinar anterior donde tratamos este tema, diferencia entre dos definiciones de consideración de reciclable, ¿vale? De envases reciclables. Por un lado, define lo que es un envase reciclable por diseño y por otro lo que es un envase reciclable a escala, ¿vale? Entonces, os lo he querido también poner aquí. El reciclable por diseño dice que serán aquellos envases que estén diseñados para el reciclado de materiales, que permita que las materias primas secundarias que se obtengan de esos envases sean de una calidad suficiente para utilizarse en sustitución a las materias primas vírgenes, ¿vale? Eso sería reciclable por diseño. Y reciclable a escala es que cuando esos envases se conviertan en residuos, puedan recogerse por separado, puedan ser clasificados y puedan reciclarse a gran escala en una planta de reciclaje como las que conocemos actualmente, ¿vale? Son esas dos diferentes definiciones respecto a envases reciclables. Y aparte de estas dos definiciones, el reglamento establece una serie de grados de reciclabilidad, ¿vale? Concretamente 3, bueno, 4, pero el último es técnicamente no reciclable. Los envases que sean reciclables en grado A serán reciclables por encima del 95%. Los de grado B será un envase reciclable por encima del 80%, los del grado C por encima del 70% y los que estén por debajo del 70% de reciclabilidad directamente, fijaros, se consideran envases técnicamente no reciclables. A mí me parecen cantidades muy elevadas, la verdad, pero así es como lo establece el reglamento, ¿vale? Entonces, el reglamento nos dice que a más tardar, no a partir, a más tardar para el 1 de enero de 2030, solo se pueden poner en el mercado de la Unión Europea envases que sean reciclables en grados A, B o C. Vuelvo para atrás, ¿vale? Es decir, solo se podrán poner en el mercado envases que tengan un porcentaje de reciclabilidad superior al 70%, ¿vale? En caso de que sea superior al 70%, ya se podrán poner en el mercado. Esto a más tardar... ¡Uy! Se me ha ido, perdón. Perdonad. Se vuelve a ver, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Sí, sí. Sí, vale, es que se me ha ido solo. Esto a más tardar el 1 de enero del año 2030, ¿vale? 8 años más tarde, a más tardar, perdón, el 1 de enero del año 2028, solo se pueden poner en el mercado de la Unión Europea envases reciclables con grados A o B, es decir, que tengan un porcentaje de reciclabilidad por encima del 80%, ¿vale? El resto quedarán fuera.
serán considerados envases técnicamente no reciclables y no se podrán poner en el mercado. Es cierto que todavía quedan años, pero bueno, esto se tendrá que venir trabajando poco a poco, no solo por parte de las empresas, sino también pues, por parte de fabricantes y también de los propios gobiernos de los Estados miembros, porque es cierto que necesitamos que se avance un poco en las instalaciones de reciclaje que tenemos actualmente para que se puedan cumplir con estos objetivos, ¿no? Que son, desde mi punto de vista, bastante ambiciosos. ¿Todos los envases tienen que cumplir con estos objetivos de reciclabilidad? No, algunos quedan fuera, ¿vale? No todos tienen que ser reciclables, por encima de un 70 o de un 80%, pero ya veis que los que se excluyen son muy poquitos. Serían los envases primarios o exteriores de medicamentos, los envases de plástico para alimentación infantil, los envases que se utilicen para el transporte de mercancías peligrosas y los envases de venta fabricados con madera ligera, corcho, tejido, caucho, cerámica, porcelana o cera, ¿vale? A más tardar, el 1 de enero del 35, la Comisión puede revisar estas excepciones. Puede ser que quite alguna excepción, que incluya alguna. Esto yo creo que está un poquito en el aire, ¿vale? Porque entran en juego muchos factores. Lo que comentaba, que los gobiernos trabajen en esas plantas de reciclaje, que los fabricantes de envases, bueno, pues puedan hacerlo acorde a estos objetivos. Entonces, lo dicho, estas excepciones se podrán revisar, se podrán incrementar, modificar, reducir, etcétera, ¿vale? Otra cuestión importante es el tema de la ecomodulación. Seguramente algunas de vosotras ya venís oyéndolo, pero bueno, se va a establecer ya a través del Reglamento Europeo de Envases como algo que se va a tener en cuenta a la hora de pagar a los scraps, ¿vale? Entonces, la ecomodulación tiene como objetivo regular la contribución financiera que realizan las empresas a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en base a esa mayor o menor porcentaje de reciclabilidad de los envases. Es decir, si yo estoy poniendo en el mercado envases más reciclables, tendré que pagar menos. Si por el contrario pongo en el mercado envases menos reciclables, tendré que pagar más, ¿vale? Ahora ya sabéis que pagamos a los productores de producto, es decir, aquellas empresas que ponéis en el mercado envases, tenéis que pagar acorde a los materiales y a los pesos, es decir, a las cantidades de envases que estáis poniendo en el mercado, ¿vale? Porque luego ese scrap lo que va a garantizar a través de ese precio que vosotros vais a pagar es que esos envases, cuando lleguen al poseedor final, puede ser a vuestro cliente, se van a gestionar correctamente. Entonces, para eso pagáis, tenéis esa contribución financiera, ¿no? Que tenéis que hacer a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Pero ahora entra en juego la ecomodulación. Bueno, ahora no, va a entrar en juego la ecomodulación, ¿vale? Entonces, según pongáis en el mercado envases más reciclables o menos, pues pagaréis más importe o menos, ¿vale? Y también hace una mención, que también quería incluirlo por si acaso, a los envases innovadores, ¿vale? Y es otra de las excepciones. Lo que nos dice el reglamento es que en el caso de los envases innovadores, van a dar de margen 5 años, ¿vale? Para que esos envases innovadores puedan comercializarse a lo largo de 5 años sin que cumplan esos objetivos de reciclabilidad, pero a lo largo de esos 5 años tienen que ir trabajando para que ese envase eh, lo antes posible, ¿vale? Sin que pase ese límite de 5 años desde su primera comercialización, sea reciclable en los objetivos que se establecen, ¿vale? Que hemos comentado antes. Es decir, si vosotros fabricáis, esto es directamente para los fabricantes de envases, fabricáis algún envase que se considera innovador, podéis ponerlo en el mercado durante 5 años sin que cumpla esos objetivos que como os comentaba anteriormente. Pero a lo largo de esos 5 años hay que ir trabajando para que los cumpla, ¿vale? Porque si no, a los 5 años la comisión va a prohibir que se pongan directamente en el mercado. Lo que pasa que, bueno, pues da ese margen de tiempo para poder ir trabajando esa reciclabilidad. Otro de los puntos, otro de las áreas de acción es la compostabilidad. En este sentido, ya sabéis que el Real Decreto de Envases no hace mucha mención a la compostabilidad, por lo menos desde mi punto de vista no en sentido positivo, porque no establece objetivos al respecto. Lo único que establece, un poco por resumir, es que los envases que se pongan en el mercado aquí en España y que sean compostables tienen que estar certificados, ¿no? Entonces, pues muchas empresas están optando por no sacar la certificación, están optando pues, por poner envases que no son compostables, ¿no? En el mercado para no tener que obtener esta certificación y pagar por ella. En este sentido, las medidas que incluye el reglamento obliga que ciertos productos o envases en este caso sean compostables, ¿vale? ¿Cuándo? A más tardar para el 12 de febrero del año 2028,
¿vale? Entonces, dice que a partir de, bueno, a más tardar para esta fecha, tanto las bolsitas de té, de café o de otra bebida, como las cápsulas de café o las monodosis de té o cualquier otra bebida que están previstas para utilizarse y ser eliminadas o desechadas junto con el producto, tienen que ser a partir, bueno, o antes del 12 de febrero del 2028, tienen que ser compostables sí o sí. Si no, no se van a poder poner en el mercado. Lo mismo ocurre con las etiquetas adhesivas de frutas y hortalizas, ¿vale? Tienen que ser sí o sí compostables. Si no, no se van a poder. Si podéis quitar micros, gracias. Entonces, lo que os comentaba, ¿vale? El Real Decreto no establece medidas claras al respecto, pero la propuesta del reglamento establece este listado de artículos que sí que deben ser compostables, ¿vale? Para poder ponerse en el mercado. Pasamos al siguiente área de acción, que es el contenido de material reciclado, ¿vale? Recordaros que antes hemos hablado de reciclabilidad y ahora hablamos de contenido de material reciclado. Lo especifico así porque muchas veces suele liar, ¿eh? Entonces, respecto a contenido de material reciclado, el reglamento establece que determinados envases, sobre todo envases de plástico, deben tener un mínimo de contenido reciclado valorizado a partir de residuos plásticos post-consumo, ¿vale? Entonces, establece para los envases de PET aptos para el contacto, exceptuando las botellas de un solo uso para bebidas, ¿vale? Para el año 2030, mínimo, tienen que tener un 30% de plástico, bueno, de PET en este caso, reciclado post-consumo, ¿vale? Para los envases de plástico que no sean PET, puede ser LDPE, polipropileno, cualquier otro plástico que no sea PET, que sean aptos para el contacto. Para el 2030, un 10% mínimo de plástico reciclado, ¿vale? Para las botellas de plástico para bebidas de un solo uso, mínimo un 30%, y para el resto de envases de plástico, un 35%, ¿vale? Entonces, estos mínimos de material reciclado, de plástico reciclado en este caso, no se van a calcular por formato de envase, no se van a calcular por producto que contenga ese formato de envase, se van a calcular como un promedio por planta de fabricación y año, ¿vale? Es decir, estos objetivos se van a tener que calcular en base a ese promedio por planta de fabricación y año. Entonces, en este sentido, los fabricantes y los importadores también tienen que poder demostrar que cumplen con estos porcentajes mínimos de contenido de plástico reciclado en los envases que pongan en el mercado, ¿no? Entonces, lo van a tener que hacer a través de una evaluación de conformidad y a través de esa declaración de conformidad de la Unión Europea, ¿vale? Esto es importante porque es cierto que nosotros al hacer las declaraciones estos años, todavía para el 2030 queda, como digo, pero hemos visto que hay poquito todavía de material reciclado bueno, en los envases. Entonces, pues esto se tiene que ir trabajando un poco todos a una, entre fabricantes, productores de producto, etcétera. Estos objetivos no aplican a todos los envases. Como ocurre con la reciclabilidad, aquí también el reglamento establece una serie de excepciones, es decir, determinados envases que no van a tener que cumplir con estos objetivos, ¿vale? Serían los envases primarios o de exterior de medicamentos, los envases de plástico compostable, ¿vale? Tampoco tienen que cumplir con estos objetivos, los envases de plástico para alimentación infantil de corta edad, los envases para el transporte de mercancías peligrosas, de materias primas para la fabricación de medicamentos, los envases de plástico que estén destinados a entrar en contacto con alimentos cuando esta cantidad de contenido reciclado podáis demostrar que supone una amenaza para la salud humana, ¿vale? Esto es importante, sobre todo en el sector de la alimentación, desde mi punto de vista, y los envases con un porcentaje de plástico inferior a un 5% del total. Es decir, si ponéis en el mercado un envase compuesto que tiene papel, cartón y que también tiene plástico, bueno, pues tendréis que ver cuál es el porcentaje de plástico de ese envase para ver si os aplican estos objetivos o no, ¿vale? Si tiene un menos del 5% de total de plástico, nada, se exceptúa de esta obligación de que contenga un mínimo de material reciclado. Si supera el 5%, entonces sí que habrá que cumplirlo, ¿vale? Otro de los puntos importantes es un poco también a colación de la ecomodulación, lo que hemos comentado. El pago que hagáis a los scraps por las cantidades de envases que ponéis en el mercado, no solo se va a tener en cuenta el porcentaje de reciclabilidad de esos envases, sino también el porcentaje de contenido reciclado que se utilicen, ¿vale? Entonces, a partir del 31 de diciembre del año que viene, del 2026, la Comisión va a establecer un acto de ejecución donde establezca cuál va a ser la metodología de cálculo y la verificación de ese porcentaje de material reciclado y el formato de la documentación técnica.
Aquí no sabemos si va a ser así concretamente, pero sí que se habla de que pueden haber auditorías externas independientes de los fabricantes para poder verificar esta cuestión, ¿vale? Y ya a partir de 2029 se empezará a aplicar lo recogido en este acto de ejecución. Entonces, lo dicho, cuanto más porcentaje de contenido reciclado tengan esos vuestros envases, los que ponéis en el mercado, menos tendréis que pagar, ¿vale? Cuanto menos porcentaje de contenido reciclado, pues más importe tendréis que pagar a los scraps, ¿vale? Lo que es la ecomodulación. Entonces, aquí, como ocurre con otras líneas de acción, la propuesta del reglamento difiere de la propuesta del Real Decreto en la forma de calcularlo, en la forma en la que ha categorizado los envases para establecer los objetivos, etc. Entonces, bueno, veremos a ver cuál es, bueno, si el Real Decreto se adapta a estos objetivos, los hace más ambiciosos, más restrictivos. Esto lo tenemos pendiente, ¿vale? Pasamos ya al etiquetado, ¿vale? Sé que este es un tema que suscita bastante interés por muchos de vosotros, porque creo que es, bueno, pues en otro tipo de obligaciones es un poco más difícil comprobar si se cumplen o no las obligaciones en materia de envases que establecen otros Estados miembros, pero en materia de etiquetados pues es más sencillo verlo, ¿no? Entonces, sois muchos los que nos estáis haciendo bastantes consultas sobre el etiquetado de los envases en otros Estados miembros de la Unión Europea, pues que sepáis que lo que pretende el reglamento es que a partir del 12 de agosto de 2028 los envases que se introduzcan en el mercado de la Unión Europea estén marcados con una etiqueta armonizada, ¿vale? Ya todos van a tener la misma etiqueta, ¿vale? Y esta etiqueta como mínimo va a tener información sobre la composición de materiales de estos envases, ¿vale? Con el fin de facilitar la separación que realice el consumidor. La etiqueta se va a basar en pictogramas y va a tener que ser obviamente fácil de entender, ¿vale? En el caso de los envases compostables, también esta etiqueta tiene que indicar si el material es compostable o no. Si es en caso de que sí, que sea compostable, si es apto para compostaje doméstico y tiene que indicar que no debe desecharse en la naturaleza, ¿vale? Estas obligaciones de etiquetado tienen una serie de excepciones y es que no aplican a los envases de transporte, ¿vale? A los envases terciarios, pues como pueden ser palets, etcétera, y tampoco a los envases que estén sujetos a los sistemas de depósito, devolución y retorno, es decir, a los envases reutilizables, básicamente. Entonces, solo a los envases de un solo uso, primarios y secundarios, ¿vale? Respecto a los envases reutilizables, nos obliga el reglamento a varias cosas. Lo que pasa es que esto os va a sonar, que es que los que se introduzcan en el mercado a partir del 12 de febrero de 2029 tienen que indicar su condición de reutilizable. Os digo que os va a sonar porque esta obligación ya la tenemos en vigor en España desde enero del 2025, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí nos da un poquito más de margen. No sabemos si desde el ordenamiento jurídico nacional se aplazará esta cuestión, se adaptará a esta fecha o se mantendrá, ¿vale? Pero por eso suena, porque en España esto ya lo tenemos obligatorio, ¿vale? Desde hace unos meses. Y luego también los envases reutilizables tienen que incorporar información sobre su reutilizabilidad, sobre la disponibilidad de un sistema de reutilización local, nacional o dentro de la Unión Europea y también tienen que otorgar información sobre los puntos de recogida, ¿vale? Y todo esto en principio lo tiene que incluir en un código QR o en otro soporte de datos digital, ¿vale? El reglamento nos dice que es voluntario poner en el envase un código QR que contenga información sobre el destino de cada componente, ¿vale? Separado del envase. Y que a más tardar el 12 de febrero de 2027 se tiene que indicar que el productor cumple con la responsabilidad ampliada del productor. Veremos a ver cómo se tiene que indicar esta cuestión, ¿vale? Lo que sí que nos dice es que está prohibido utilizar cualquier etiqueta, símbolo, marca o inscripción, como nos dice ahora el Real Decreto de Envases, que sea susceptible de inducir a error o crear confusión en los consumidores, ¿vale? Tienen que ser, sobre todas estas obligaciones, pictogramas o símbolos que sean legibles, que sean entendibles y que, por supuesto, no induzcan a error al consumidor, ¿vale? ¿Cuáles son las características de estas etiquetas, de estos códigos QR o de estos soportes digitales, que es un poco lo que ahora viene establecido en el reglamento? Pues nos dice que estos se tienen que colocar, imprimir o grabar de forma legible, firme y visible sobre el propio envase, ¿vale? De manera que no se pueda borrar fácilmente. Cuando no pueda adherirse al propio envase o no pueda unirse al propio envase, se colocará en los envases colectivos, ¿vale? Es otra de las opciones que nos da. Lo que pasa es que probablemente tenemos que justificar por qué no se puede adherir sobre el propio envase. Y cuando tampoco se pueda sobre los envases colectivos, por el motivo que sea, se tiene que proporcionar a través de un código único legible por medios electrónicos
u otro tipo de soporte de datos, ¿vale? Comentaros también que a más tardar el 12 de agosto de 2026, el año que viene, la comisión adaptará los actos de ejecución, en este caso, que sean necesarios, donde se establezca esa etiqueta armonizada, ¿vale? Y las especificaciones para los requisitos de etiquetado y formatos. Por eso, lo único que sabemos ahora es que tendremos esa etiqueta armonizada que tiene que contener el destino del material, pero a partir de agosto del año que viene veremos, bueno, del 12 de agosto del año que viene o antes, que es lo más probable, la comisión nos diga cómo va a tener que ser esa etiqueta y cuáles son esas especificaciones concretas, ¿vale? Para los requisitos de etiquetado y los formatos. Es decir, nos otorgará más información sobre esto, ¿vale? Entonces, lo que yo ahora mismo recomiendo, como no tenemos más datos al respecto, es que cumpláis con los requisitos de etiquetado que establece el Real Decreto de Envases cuando pongáis envases en el mercado nacional, y respecto a los envases que pongáis en otros Estados miembros de la Unión Europea, por ahora os centréis en el contenido y en las indicaciones de las normas de esos otros Estados miembros en materia de etiquetado de envases, ¿vale? Hasta que tengamos más información sobre esto. También nos da un poquito de margen y nos dice que los envases que hayan sido fabricados dentro de la Unión Europea o que hayan sido importados antes del 12 de agosto de 2028 y que no cumplan con todos estos requisitos mencionados, pueden comercializarse hasta 3 años después de la fecha de entrada en vigor de los requisitos de etiquetado. Entonces nos da un plazo, ya veis, bastante amplio, ¿vale? De margen para cumplir con estos requisitos, siempre y cuando hayan sido importados antes del 12 de agosto del 28, ¿vale? Respecto a las afirmaciones ambientales, también hace una breve mención, ¿vale? Y dice que solo pueden hacerse afirmaciones medioambientales si se hacen únicamente en relación a las propiedades de los envases que superen los requisitos mínimos exigidos por el reglamento. Esto no es solo para afirmaciones medioambientales sobre los envases, es decir, sobre todo en general. Vosotros, sobre todo ahora con la nueva normativa de greenwashing, no podéis realizar una afirmación medioambiental que supone el hecho de que vosotros estéis cumpliendo con un requisito que os exige la norma. Eso ahora mismo es sancionable, ¿vale? Vosotros tenéis que realizar afirmaciones medioambientales, si queréis, sobre cuestiones que van por encima del mero cumplimiento normativo, ¿vale? Si no, se consideraría una práctica de greenwashing, eso que lo sepáis, no solo con los envases, con todo en general, ¿vale? También podréis especificar, cuando realicéis afirmaciones medioambientales, especificar si se refiere a una unidad de envase, a una parte de la unidad de envase o a todos los envases. Vosotros no podéis poner envase 100% reciclable y realmente lo reciclable del envase es la etiqueta, el resto es 0% reciclable. Pues lógicamente esto también tampoco podéis realizarlo, y también todas estas afirmaciones medioambientales que realicéis sobre vuestros envases se tienen que poder demostrar. ¿Vale? Vais a tener que tener una certificación, en los casos en los que sea exigible certificación, o algún documento técnico o de cualquier tipo que pueda demostrar que lo que estáis afirmando realmente coincide con la realidad, ¿vale? Importante. Pasamos ya en la última parte a hablar de cuáles son las obligaciones para fabricantes, productores, distribuidores, etcétera, ¿vale? Dependiendo de los actores, ¿vale? De los que estén dentro de la cadena de valor del sector de la alimentación. Entonces, se establece en primer lugar una serie de obligaciones para los fabricantes de envases, ¿vale? Y es que antes de introducir en el mercado de la Unión Europea cualquier envase, todos los fabricantes de envases tienen que llevar a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad y deben elaborar una documentación técnica, ¿vale? Aparte de esto, tienen que elaborar también una declaración de conformidad, ¿vale? Que aparece en uno de los anexos del reglamento. Y esta documentación técnica que elaboren deben guardarla como mínimo entre 5 y 10 años a partir de la fecha de que ese envase se introduzca en el mercado, ¿vale? Para los envases de un solo uso habrá que guardarla durante 5 años como mínimo, y para los envases reutilizables como mínimo durante un plazo de 10 años, ¿vale? Tenéis que guardarla por si os hacen cualquier inspección y os lo solicitan. Importante. Más obligaciones para los fabricantes de envases. Tendréis que aseguraros de que en el envase se indique el número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita vuestra identificación, ¿vale? También indicaréis en el propio envase, o si lo preferís en un código QR, el nombre de la empresa o la marca comercial, la dirección postal y la dirección electrónica en la que se puede contactar con vosotros, ¿vale? Es decir, todos los datos básicos sobre vuestra organización. Y también, en caso de que os lo solicite una autoridad nacional competente, tendréis que demostrarlo, como os he venido comentando hasta ahora,
la conformidad de los envases que vosotros estáis poniendo en el mercado con los requisitos aplicables establecidos en el reglamento. Es decir, tendréis que poder demostrar a través de esa documentación técnica y de esa declaración de conformidad que efectivamente los envases que estáis vendiendo vosotros son acorde a los requisitos de sostenibilidad que recoge el reglamento y que hemos comentado, ¿vale? Esto va a ser obligatorio a partir del 12 de agosto del 26, ¿vale? Queda un añito y pico. Entonces, bueno, recomendamos que, bueno, hasta donde cada uno quiera, pero bueno, sí que este tema se tiene que ir moviendo poco a poco, ¿vale? Para que cuando llegue la fecha tengáis ya todos estos documentos preparados, ¿vale? En caso de que os los pidan. También el reglamento establece una serie de obligaciones para los proveedores de envases o de materiales de envases, y es que tienen que proporcionar, en este caso al fabricante, toda la información y toda la documentación que sea necesaria para que el fabricante pueda demostrar la conformidad del envase con el reglamento, ¿vale? Esto será obligatorio también a partir del 12 de agosto de 2026. A partir de ahora, todas las obligaciones que os voy a comentar para los diferentes agentes van a ser todos a partir del 12 de agosto del 26, ¿vale? Para los importadores de envases, tienen que garantizar que solo van a introducir en el mercado de la Unión Europea envases conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento, ¿vale? Si no, no van a poder, bueno, no van a poder, pero correrán el riesgo de que sean sancionados, ¿vale? O de que no les acepten esos envases. Por lo tanto, antes de introducir en el mercado un envase, tienen que asegurarse y controlar que, primero, que el fabricante ha llevado a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad y ha elaborado la documentación técnica necesaria, que el envase esté etiquetado de manera correcta según exija el reglamento y que también vaya acompañado de los documentos técnicos requeridos, ¿vale? Otras obligaciones para los importadores, lo mismo que para los fabricantes. En los envases que importen tienen que indicar su nombre, el nombre de su empresa, de la razón social, la marca comercial, la dirección postal y también la dirección electrónica en la que se podría contactar con ellos, ¿vale? Y velarán para que las condiciones del almacenamiento o transporte de esos envases, tanto vengan vacíos como llenos de producto, no comprometan el cumplimiento de los requisitos del reglamento, ¿vale? Tienen que tener cuidado en todo el proceso de importación de esos envases. Para los distribuidores de envases, comprobarán primero que el productor está inscrito en el registro de productores de producto, que el envase está etiquetado correctamente y que el fabricante y el importador han cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento, ¿vale? Como veis, es un poco obligaciones en cascada. O sea, lo primero tendría el fabricante, importador y luego ya el resto tienen que asegurarse de que los que están por encima de la cadena de valor, sus proveedores, están cumpliendo, ¿no? Y cumplen con las obligaciones que les aplican. Entonces, aquí entendemos que realmente la responsabilidad es subsidiaria, porque ya veis que se especifican obligaciones concretas para cada actor, ¿no? Dentro de la cadena de valor. Entonces, si vosotros sois distribuidores, tendréis que aseguraros de que vuestro proveedor está cumpliendo con esas obligaciones. Os lo tiene que demostrar. Si no, puede ser que con esa responsabilidad subsidiaria también os sancionen a vosotros por incumplimiento, ¿vale? Y luego, en caso de que os lo solicite alguna autoridad nacional, si sois distribuidores, tendréis que proporcionar toda esa información y la documentación a la que tengáis acceso, ¿vale? Para demostrar que efectivamente ese envase que vosotros estáis distribuyendo cumple con los requisitos que recoge el reglamento europeo, ¿vale? Para los prestadores de servicios logísticos también se establece una obligación y es que tienen que velar y garantizar respecto a todos esos envases que gestionen que se dan en condiciones óptimas durante todo el almacenamiento, manipulación y envasado, ¿vale? Tanto para la expedición y el despacho, en condiciones óptimas que no comprometan el cumplimiento de las obligaciones y de los requisitos que establece este reglamento, ¿vale? Es decir, aquí los prestadores de servicios logísticos lo único que pueden hacer es eso, ¿no? Que durante todo el proceso en el que están gestionando, ¿no? y manipulando esos envases, pues que lo cuiden lo máximo posible para que esos envases sigan cumpliendo, ¿no? con esos requisitos del reglamento europeo. También establece una serie de obligaciones para aquellas empresas que utilizan envases reutilizables, ¿vale? Entonces, los que comercialicen por primera vez un envase reutilizable en un Estado miembro tienen que velar porque en dicho Estado miembro existe ya un sistema de reutilización de dichos envases, ¿vale? Y que se incluye también un incentivo para garantizar la recogida de esos envases, ¿vale? Si no existe, no podrán poner esos envases reutilizables en el mercado, o por lo menos no como reutilizables, los podrán poner como de un solo uso en todo caso, ¿vale? También, lógicamente, tienen que participar en uno o varios sistemas de reutilización, lo que aquí se llaman SDRs,
y velar por que esos envases sean reacondicionados, ¿vale? Es decir, que se haga una gestión correcta a través del reacondicionamiento de los mismos. Y por último, ya para los productores, que esto sí que considero que es importante, bueno, el resto también, pero esto especialmente porque os afecta a muchos, y es que los productores que pongáis en el mercado de la Unión Europea cualquier envase, estáis obligados a inscribiros en un registro de productores de producto en cada uno de los Estados miembros donde comercialicéis esos envases o productos envasados por primera vez, ¿vale? Entonces, aparte de inscribiros en ese registro, como habéis hecho aquí en el registro de España, del Ministerio, pues tendréis que hacerlo en cada uno de esos estados donde pongáis esos envases en el mercado. Y aparte también tendréis que reportar una serie de datos, ¿vale? La comisión adoptará, como muy tarde, para el 12 de febrero del año que viene, los actos de ejecución que sean necesarios para establecer el formato de inscripción en el registro y la comunicación de esa información, es decir, cómo tendréis que dar esa información, qué datos tendréis que reportar, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo sabremos a partir del 12 de febrero de 2026, ¿vale? España, si no bueno, no es el único, pero obviamente ya se ha adelantado a esto. O sea, este reglamento exige a todos los productores a inscribirse en esos registros, pero antes exige a todos los estados a crear esos registros, ¿vale? Entonces, muchos de los estados de la Unión Europea todavía no tienen estos registros de productores de producto. Tienen que crear esos registros y con posterioridad los productores ya podréis inscribiros en cada uno de esos registros de estados miembros. No vamos a hablar de sanciones. ¿Por qué? Porque todavía no están establecidas. Lo que el reglamento nos dice es que cada uno de los Estados miembros determinará el régimen de sanciones que va a aplicar a las infracciones por incumplimiento de los requisitos y objetivos que hemos comentado en el reglamento, y lo hará más tardar para el 12 de febrero de 2027. ¿Vale? Entonces, hasta esa fecha o con anterioridad, puede que ya cada Estado miembro haya establecido sus sanciones, ¿vale? Y las conoceremos. Ahora no las podemos transmitir porque todavía no están establecidas. Resumen de todo lo que hemos comentado, de las obligaciones. Os hemos querido dejar aquí pues es un breve esquema con los plazos, cuándo van a entrar en vigor cada una de las obligaciones o prohibiciones u objetivos, para que lo tengáis bien esquematizado, porque hemos hablado de muchas cosas y sobre todo de muchas fechas, ¿no? Entonces es un poco lioso. Entonces os lo hemos querido poner aquí bien ordenadito para que lo tengáis un poco claro y os sea bastante visual. A más tardar el 12 de agosto de 2026, bueno, a partir de esta fecha quedará prohibido comercializar envases con cantidades superiores de sustancias PFAS específicas. También a partir de esta fecha se establecen estas obligaciones que acabamos de comentar para fabricantes, proveedores, importadores, prestadores de servicio, productores, etcétera, ¿vale? A partir del 12 de agosto de 2026. Esta es la fecha más cercana, ¿vale? Porque es la fecha en la que se va a empezar a aplicar el reglamento. Para el 12 de febrero de 2027 ya sabremos, como muy tarde, cuáles son las sanciones que cada Estado miembro va a establecer para los incumplimientos del reglamento. Antes del 12 de febrero de 2028, ciertos productos, recordad, bolsitas de té, cápsulas de café, etcétera, deben ser compostables, si no, no se van a poder poner en el mercado de la Unión Europea. A más tardar, para el 12 de agosto de 2028, ya tendremos que incorporar en los productos que se pongan en el mercado de la Unión Europea ese etiquetado armonizado, ¿vale? Que ya lo sabremos con anterioridad, nos lo habrán especificado a través de esos actos de ejecución. Y a más tardar, para el 12 de febrero de 2029, todos los envases reutilizables que se pongan en el mercado tendrán que indicar la condición de reutilizable y un código QR con toda esa información de la reutilizabilidad, puntos de recogida de esos envases, etcétera. Para el 1 de enero de 2030 se establecen también una serie de obligaciones, como hemos visto, limitar al máximo el espacio vacío, que los envases tengan el tamaño y el volumen mínimo necesario para cumplir su función. También a partir de aquí se prohibirá la comercialización de esos envases que hemos comentado. Los envases tendrán que ser reciclables en grados A, B o C, es decir, más de un 70%, si no, no se podrán comercializar a partir de enero del 30. También se establecen unos objetivos, los primeros objetivos de envases reutilizables, ¿vale? Dentro de un sistema de reutilización, y también los primeros objetivos de un porcentaje mínimo de contenido reciclado. Y por último, antes del 1 de enero de 2038, todos los envases que se pongan en el mercado tienen que ser reciclables por encima del 80%, ¿vale? Y a partir antes del 1 de enero de 2040 tenemos esos segundos objetivos de porcentaje mínimo de contenido reciclable y de reutilización, ¿vale?
Entonces, esto es un poco el esquema de todo lo que contiene este instrumento legal, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo podemos ayudaros desde ADESA? En primer lugar, como venimos haciendo desde hace años, todo lo que viene a ser el apoyo en la resolución de consultas puntuales, ¿vale? Oye, tengo una duda de esto, no sé cómo me aplica esto, cosas puntuales. Estamos para apoyaros, para daros respuesta y para solucionaros esas dudas que podáis tener en un momento puntual, ¿vale? También el apoyo en general en el cumplimiento de todas estas obligaciones, ¿vale? Que afectan a vuestra organización, incluso como venimos haciendo con otras normativas, poder ayudaros a detectar cuáles son todas las obligaciones que os afectan, ¿no? A vuestra organización, teniendo en cuenta vuestras características, vuestro tamaño, vuestra condición, los envases que pongáis en el mercado, los formatos, características. Bueno, pues os ayudamos a que podáis cumplir, ¿no? De manera sencilla o lo más sencilla posible con todas estas obligaciones que os puedan afectar. También todo lo que es la realización del trámite de inscripción en los registros de productores de otros países de la Unión Europea. Esto lo venimos haciendo, ya muchos y muchas de vosotros lo sabéis, con la inscripción en el registro de productores de producto de aquí, de España, del Ministerio. Pues lo mismo vamos a gestionaros para que podamos hacerlo en vuestro nombre, ¿vale? En los registros de otros países de la Unión Europea. Lo mismo, la realización de trámites de reporte de los datos de envases en otros países de la Unión Europea, igual que venimos haciendo con las declaraciones de envases ante SCRAP y ante el Ministerio aquí en España. Lo mismo, podremos ayudaros a realizar estos trámites en vuestro nombre y ayudaros a recopilar todos estos datos y saber sobre todo qué recopilar, ¿no? Que en algunos casos es lo más difícil para poderos ayudaros a cumplir con esta obligación. Apoyaros, por supuesto, en lo que es la revisión de documentos y de informes de proveedores, de fabricantes, lo que os decía, ese efecto cascada, ¿no? Quizás tú no tengas que tener no tengas que someter a tus envases a un procedimiento de evaluación y a una declaración de conformidad de la Unión Europea, pero sí que vas a tener que asegurar que tus proveedores lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, os damos apoyo en analizar con vosotros, ¿no? En revisar que toda esta documentación y esta información vuestros proveedores la están cumpliendo y es acorde a lo que exige el reglamento para que vosotros evitéis, obviamente, sanciones de carácter administrativo que os puedan imponer por el incumplimiento de esta obligación, ¿no? También os acompañamos, por supuesto, en el procedimiento de evaluación de la conformidad, en la elaboración de la documentación técnica que sea necesaria para cada uno de los envases y en la elaboración de esas declaraciones de conformidad de cumplimiento de la Unión Europea, ¿vale? De los requisitos del reglamento. Entonces, para cualquier duda, cuestión que necesitéis, es un poco lo que ha comentado Iván antes. Es cierto que no nos vamos a centrar en los objetivos quizás a partir del 2030 en adelante, pues los que vienen 2038, 2040. Bueno, para eso tenemos todavía muchísimo tiempo, pero sí que hay cuestiones que para el año que viene tenemos que ir cumpliendo, incluso objetivos que para el 2030 hay que ir moviendo poquito a poquito, aunque tengamos todavía margen, pero bueno, sabemos cómo funcionan estas cosas, entonces lo que queráis ir mirando, tanto ahora como dentro de unos meses, estaremos a vuestra disposición en este sentido, ¿vale? Nada, agradeceros mucho vuestra atención, espero que os haya sido de utilidad. Os dejo por aquí esta diapositiva. Os dejamos esta diapositiva con el correo electrónico, ¿vale? El número de teléfono y nuestra página web. Cualquier duda, lo que ha comentado Iván, ahora miraré a ver si hay dudas en el chat. Cualquier duda que no queréis hacer en el chat, que sea más concreta o lo que sea, estamos disponibles en el correo electrónico o a través del teléfono, ¿vale? Contactáis con nosotros y sin problema os ayudamos. Voy a dejar de compartir un momento para poder ver el chat, pero voy a empezar a compartir. Vale, para dejaros la puesta. Vale. Y me voy al chat. Vale. Vale, sí, comentaba Victoria, creo que lo ha respondido Iván, que sí se va a grabar, ¿vale? La presentación no la enviamos, pero la grabación sí. De hecho, va a estar subida para que podáis verla las veces que consideréis necesaria. Vale, dice Belén Álvarez, ¿cómo medir en un envase el porcentaje de reciclabilidad? ¿Hay certificaciones reconocidas para esto? Sí, hay certificaciones. Esto tendréis que hacerlo a través de institutos tecnológicos, ¿vale? En España hay poquitos, pero sí que existen. Entonces, tendréis que hacerlo a través de estos institutos tecnológicos, ¿vale? Que os otorgan el certificado correspondiente, dependiendo si queréis medir el porcentaje de reciclabilidad de material reciclado para luego poder establecerlo. Ya sabéis que ahora
Actualmente con el Real Decreto de Envases indicar el contenido de material reciclado o reciclable es voluntario, pero si lo incluís, es decir, si lo incluís en el marcado del envase tendréis que certificarlo. Entonces estos institutos tecnológicos lo están haciendo. Belén, si tenéis intención de esto, nos comentas si quieres por correo, porque tenemos que ver exactamente qué envase es, si podemos aglutinar por familia de envases, si necesitaríais una certificación o varias, dependiendo si son varios envases de diferentes características. Y lo hablamos con el Instituto Tecnológico correspondiente para ayudaros con esta certificación. Pero sí hay certificaciones para esto, ¿vale? Hay una nota interpretativa al Ministerio para acompasar las obligaciones de marcado con el Real Decreto. Sí, bueno, el Ministerio ha sacado varias notas interpretativas, por desgracia, porque eso significa que, bueno, pues que la norma quizás no está de todo clara, pero sí existen notas interpretativas al respecto, tanto de marcado de envases como de otras cuestiones, del impuesto, del registro en el ministerio, etcétera, etcétera. Raquel nos dice, resulta más práctica la presentación. Ya, lo que pasa que en principio solo mandamos el vídeo, ¿vale? O sea, a través del vídeo al final podéis jugar con él lo que queráis, o sea, podéis verlo las veces que queráis, se va a quedar subido, entonces cualquier cosa, incluso creemos que es mejor que la presentación porque en el vídeo pues estamos explicando el contenido, ¿no? En la presentación al final es un poco esquemático, así que... Vale, gracias, Begoña. Vale, yo como envasadora de producto, ¿qué le debo solicitar a mi proveedor de envases a nivel documental a colación de este nuevo reglamento? ¿Qué modificaciones debe hacer en su declaración de conformidad? Muchas gracias. Tendrás que solicitarle ese procedimiento de evaluación, la declaración de conformidad y toda la documentación técnica que tenga que demuestre que ese envase que a ti te está vendiendo como productora de producto va acorde a las exigencias del reglamento, ¿vale? Entonces, lo primero que tendrá que hacer él es ver para ese envase en concreto qué le exige el reglamento, qué objetivos debe de cumplir y qué obligaciones y qué prohibiciones, y en base a eso prepararle la documentación y tú exigírsela, ¿vale? Para garantizar que tú realmente estás poniendo en el mercado un producto envasado con toda la documentación técnica que tiene que tener ese envase, ¿vale? Cuando se habla de indicar el lote QR dirección, ¿hablamos del envase unitario o del envase de envases? No se especifica. En el reglamento no se especifica. ¿Te refieres a si tiene que ir en el envase primario, ¿no? Es decir, en cada unidad de producto que vendéis, o si tiene que ir en, por ejemplo, en un envase de agrupación? Sí, luego me pones aquí, vale, en la caja contenida por las 1000 cajas de plástico, no se especifica. A ver, si tenéis posibilidad de hacerlo en cada uno de los envases que se pongan en el mercado, mejor, si tenéis espacio. Si no, quizás todo esto podéis justificar que no tenéis espacio, que no podéis ponerlo en esos envases primarios, en esa unidad de envase que se vende y que lo estáis poniendo, por ejemplo, en las cajas de agrupación, ¿vale? En teoría, si podéis ponerlo en cada envase, mucho mejor porque no dice nada al respecto del reglamento. Entonces, entendemos que tiene que ser en cada envase unitario, ¿vale? Al no decir nada. Vale. Si una botella de vidrio lleva insertado un escanciador de plástico que se utiliza y elimina siempre con la botella, es decir, que no puede sacarse, ese inserto sería considerado envase de plástico. ¿Le aplicaría a ese inserto el tener que tener para 2030 un porcentaje mínimo de contenido reciclado? Lo más probable es que sí, porque aunque sea o sea, forma parte del propio envase como tal. Entonces, si no puede ser separado por el consumidor final, yo entiendo que formaría parte del propio envase. No te lo puedo decir seguro, porque no sé qué criterio se va a utilizar en la comisión para esto, pero lo más probable es que sí que se considere parte del envase. Habría que ver si a través de algún acto delegado o alguna otra nota interpretativa especifican esta cuestión. ¿Vale, Maider? Vale. ¿El trámite de inscripción en el registro de otros países está ya en vigencia y definido cómo proceder? No me ha quedado claro. No está. No está todavía establecido cómo se va a proceder. A través de un acto de ejecución, la comisión va a establecer primero cómo se va a tener que hacer la inscripción a esos registros, porque primero los Estados miembros tienen que crear esos registros. Muchos no lo tienen. Nos consta que muchos sí, pero muchos otros países de la Unión Europea no lo tienen. Entonces, primero esos Estados miembros tendrán que crear esos registros, como ya lo creó España en su momento, y con posterioridad la Comisión Europea nos dirá
cómo va a ser ese procedimiento de inscripción y qué datos tenemos que reportar, porque también vamos a tener que presentar una especie de declaración de envases, como se hace aquí en España. Entonces, todavía no está definido, ¿eh? Todavía no está definido. La comisión lo especificará, ¿vale? Eso sí, esto en base al Real Decreto, pero Raquel, algunos Estados miembros ya tienen un registro y puede ser que en su normativa interna, que ya puede que tengan en vigor, como tiene el caso de España, ya establezcan que todos los que importen productos envasados, habría que ver qué estado es en concreto, el que quieres, bueno, donde ponéis vosotros los envases en el mercado, pero puede ser que ya tenga su propia normativa interna donde ya se establezca esta obligatoriedad. Entonces, puede ser que os aplique desde ya. Es decir, si ya ponéis envases en el mercado en ese Estado miembro y ya tiene establecido esta obligación, puede ser que tengáis que hacerlo desde ya. Habría que mirarlo, porque no tengo ni idea de en qué país vendéis, ¿eh? Pero bueno, por parte del reglamento todavía no, ¿vale? Tendrá que establecerlo. Gracias, Miriam. Si somos importadores de productos alimenticios, ¿tenemos que inscribirnos en el registro de productores de distintos países europeos donde vendemos dichos productos importados? Sí, en principio sí, porque yo os he puesto obligaciones para productores, pero dentro de productores entráis también los importadores. Entonces, sí tendríais la obligación, en principio. Veremos, lo mismo que le he comentado a la otra compañera. Veremos a ver exactamente cómo lo detalla la comisión a través de los actos delegados, pero por ahora, por lo que se establece en el reglamento, sí que estaríais obligados si importáis productos. A ver, dice Isabel, cuando has comentado en una de las diapositivas que un artículo... vale, que estaba viendo. Cuando has comentado en una de las diapositivas que en un artículo que forma parte integrante de un producto y cuyos elementos estén destinados a ser utilizados o eliminados juntos, aquí podría entrar las cápsulas de café, por ejemplo, que se eliminan junto con el café una vez elaborada. Sí, ahí entraría, eso es. Eso es, Isabel. Vale, gracias, Usete. Vale, pues no sé si hay más dudas. Creo que por el momento no. Lo dicho, he dejado de compartir por algún motivo. Voy a volver a compartir. Vale, lo dicho. Tenéis aquí nuestro correo, ¿vale? Nuestro teléfono, cualquier cosita que necesitéis, cualquier otra duda que se os pueda ocurrir, estamos a vuestra... Hay una duda más, Marta. Ay, perdona. Hay una duda, Marta, al final. Pues no me ha llegado. De Sofía. Vale, acaba de llegarme ahora. Tengo una pastelería con servicio para llevar, tanto para particulares como para empresas de hostelería, ¿vale? Los envases que utilizo son reciclables. En este caso, ¿debo registrarme como productora de envases? Tú envasas, ¿no? Si envasas, sí. Si tú tienes una pastelería y tú envasas los productos, sí que deberías registrarte. Eso es. Serías envasadora y por lo tanto productora. Ujú. Vale. Vale, gracias a vosotros. Pues nada, lo dicho, que espero que os haya sido de mucha utilidad y lo que hemos comentado al inicio, según veamos que vayan entrando en vigor esos actos delegados y esos actos de ejecución que nos den información más detallada sobre determinadas cuestiones que hoy no hemos podido igual especificar más porque no estaban especificadas, lo más probable y casi, bueno, sí, seguro, lo que pasa es que no tenemos fecha, volveremos a lanzar este webinar con toda esa información, ¿vale? Para recordar todas estas cuestiones y otorgaros toda esta información actualizada, ¿vale? Que nos venga por parte de la Comisión Europea. Sobre todo, además, la fecha ya de aplicación estará más cerca, pues para que podáis ir preparándoos y ir cumpliendo más al detalle y de manera más objetiva con estas obligaciones. Nada, cualquier cosita, eso, quedamos a vuestra disposición y muchísimas gracias por asistir.